Todos hemos visto la escena 1000 y 1 millón de veces, en el cine o en una pelea del Canelo. Es casi un arte. El héroe contra las cuerdas. Esquiva un golpe, ve la apertura y ¡pum! Lanza un golpe perfecto. En gloriosa cámara lenta. La mandíbula del golpeado cruje. La cabeza se sacude hacia atrás con una violencia inhumana. Los ojos se le ponen en blanco y el cuerpo entero cae al piso como un saco de papas. Limpio, definitivo, casi pacífico. Se apagan las luces, fin de la historia. Nos han vendido esa imagen por décadas. El knockout como un interruptor de luz, un clic y todo se vuelve negro. Un reseteo antes de despertar con un simple dolor de cabeza. Pero, ¿qué crees? Tu cerebro no tiene un botón de apagado. No hay un interruptor mágico. Esa versión limpia, ordenada y hasta digna del knockout es una de las mentiras más monumentales que nos han contado. Y por eso, el día de hoy, la ciencia nos obliga a ponernos los guantes y a buscar la otra cara del knockout. Y esa otra cara no es un apagón, es un cortocircuito catastrófico. Es una tormenta eléctrica tan brutal, tan caótica, que la única opción que tiene tu cerebro para no freírse vivo es forzar un reinicio de emergencia. Un pantallazo azul biológico. No te apagan, te crasheas, y el proceso es un desastre absoluto. Para entenderlo, tenemos que viajar al epicentro del desastre en 3 fases. Primero lo básico. Tu cerebro no está atornillado a tu cabeza. Es una masa gelatinosa, increíblemente delicada, que flota como un flan dentro de una pecera de hueso. Tu cráneo, el líquido que lo rodea, el líquido cefalorraquídeo, es un amortiguador genial para los pequeños golpes del día a día. Pero un knockout no es un pequeño golpe, es un evento sísmico. Cuando un puño impacta la mandíbula o la sien con la fuerza, y sobre todo, el ángulo correcto, genera una aceleración rotacional violenta. Y esta es la clave, no es solo un choque frontal, es la torsión, el giro. Imagina que tomas una toalla mojada y la retuerces con todas tus fuerzas hasta que las fibras crujen. Eso, a nivel microscópico, es lo que le pasa a los axones, los larguísimos cables que conectan tus neuronas. Se estiran, se tuercen e incluso a veces se rompen. Al mismo tiempo, se desata el latigazo. Tu cerebro, por pura inercia, se estrella con una violencia brutal contra la pared interna del cráneo del lado del impacto. A esto, los neurólogos lo llaman el golpe. Pero no para ahí. Como una pelota en una caja, rebota y se estrella con la misma o incluso más fuerza contra la pared opuesta. A esto le llaman el contragolpe. En menos de un parpadeo, en una fracción de segundos, tu cerebro acaba de ser víctima de un doble impacto y una torsión salvaje. Millones de neuronas y sus conexiones han sido estiradas, torcidas y hasta desgarradas. Es una lesión axonal difusa, una carnicería silenciosa. Y todo ese tsunami de energía, todo ese caos físico, se dirige como un misil hacia la parte más primitiva y fundamental de tu cerebro, el tronco encefálico. Haz de cuenta que ahí, en esa zona que conecta tu cerebro con la médula espinal, vive el guardia de tu conciencia. Es una red de neuronas increíblemente compleja llamada Sistema de Activación Reticular, o sus siglas SAR. En un día normal, el SAR es un genio. Su chamba es filtrar los millones de estímulos que recibes a cada segundo, el sonido del tráfico, la sensación de tu ropa, la luz del sol, y decidir qué es lo suficientemente importante para mantenerte despierto, consciente y alerta. Es el gerente que decide qué mensajes llegan a la oficina del jefe, que es tu corteza cerebral. Pero el tsunami del golpe no es un estímulo normal. Es como si 1 millón de personas, todas gritando y en pánico, intentaran entrar a un bar al mismo tiempo. La señal del dolor del golpe, el sonido ensordecedor del impacto, la desorientación espacial, la luz del flash, todo llega junto a la vez. El guardia se ve tan absoluta y catastróficamente rebasado por el caos que para proteger al resto del sistema de una sobrecarga fatal, hace lo único que puede. Bloquea la entrada, cierra las compuertas, ¡pum! Cortocircuito. Tu corteza cerebral, la parte pensante, el tú, deja de recibir la señal que las mantiene despierta. Se corta la comunicación, y es en ese preciso instante cuando tus ojos se ponen en blanco. Acabas de perder la conciencia. Y mientras tú estás desconectado, flotando en la nada, adentro de tu cráneo se desata el verdadero infierno. La verdadera pelea apenas comienza. Las neuronas que fueron estiradas y dañadas por el tsunami entran en un estado de pánico absoluto. Empiezan a gritar eléctricamente, disparando impulsos nerviosos sin control, todas a la vez. Es una convulsión a nivel celular. Este grito eléctrico provoca que se libere un torrente masivo
de un neurotransmisor llamado glutamato. En dosis normales, el glutamato es tu amigo, es el acelerador del cerebro, esencial para aprender y recordar. Pero en esta cantidad, liberado de golpe por millones de neuronas moribundas, el glutamato es veneno puro. Aquí se convierte en una neurotoxina. Este tsunami de glutamato inunda las neuronas vecinas que sobrevivieron al impacto inicial. Las sobreexcita, las obliga a disparar sin parar hasta que se agotan y mueren de estrés. Los científicos llaman a esta masacre en cadena excitotoxicidad, y este glutamato, como un traidor, le abre la puerta de par en par al verdadero verdugo, el calcio. Las membranas de las células se inundan de calcio, y cuando el calcio entra sin control a una neurona, activa unas enzimas que son, básicamente, el equipo de demolición de la célula. Se llaman caspasas y calpaínas, y su única función es desmantelar la célula desde adentro. ¿Alguna vez has visto un boxeador o a un peleador de la UFC que cae noqueado y sus brazos se quedan tiesos hacia arriba, en una postura casi robótica? Se le conoce como la respuesta de esgrima. Esa rigidez espantosa no es un espasmo cualquiera, es un signo primitivo, casi reptiliano. Es la prueba visible de que el tronco encefálico ha sido desconectado a la fuerza de la corteza cerebral. Imagínate que es como si el titiritero hubiera soltado las cuerdas y la marioneta se quedara en una postura grotesca. Y cuando el zar, el guardia, finalmente logra calmar el caos y decide que es seguro volver a abrir las puertas, no despiertas como en las películas. El despertar, si es que se le puede llamar así, es como ser arrojado a mitad de una estación de radio mal sintonizada, con el volumen al máximo. Escuchas voces, pero no entiendes las palabras. Ves luces, pero son manchas borrosas que te taladran los ojos. La primera sensación es una confusión profunda, abismal. Tu cerebro está intentando entender qué carajos pasó. El software está reiniciándose y los archivos están corruptos. A esto se le suma la amnesia. Es casi una garantía. Puede que no recuerdes los minutos o incluso horas previas al golpe. A esto se le llama amnesia retrógrada. O también puede que seas incapaz de formar nuevos recuerdos durante un tiempo después de despertar. A esto se le llama amnesia anterógrada. Tu hipocampo, el centro de la memoria, está en shock. Mientras tanto, un ejército de células especiales, la microglía, se activan. No son solo el equipo de limpieza. Son los forenses y los paramédicos de una zona de desastre biológico. Corren a la zona del impacto, liberan químicos antiinflamatorios y empiezan a comerse los restos de las neuronas muertas para evitar que la toxicidad se esparza. Este proceso puede durar días o semanas y es el responsable de esa sensación de niebla mental que sigue a una conmoción. Así que la próxima vez que veas un knockout en una pelea, en un video o donde sea, olvídate de la imagen limpia de Hollywood y recuerda esto. El verdadero golpe no es el que se ve. La verdadera pelea, la más violenta y desesperada, no es la que ocurre en el ring. Es la que se libra en el silencio de esos segundos de oscuridad. Y por cierto, si te llama la atención este tema, tengo un video muy interesante que habla sobre lo que siente tu cuerpo, pero en esta ocasión al ver una pelea. Te la dejo aquí, para que vayas a verlo.